Chicos, vamos a estudiar la unidad 2, movimientos de efectivo. Esta es la parte teórica. ¿Qué estudiamos en esta unidad? Todo lo que concierne a las transacciones y hechos que afectan el efectivo y que merecen su tratamiento en la contabilidad. Fowler habla de fondos más que de efectivo solamente, porque incluye tanto las disponibilidades en efectivo como colocaciones temporarias que se espera convertir en efectivo dentro de los 12 meses siguientes. Es que lo que pasa es que vamos a estudiar distintos conceptos, o mejor dicho, distintas situaciones que involucran obviamente el efectivo. Entre esas están las cobranzas, los depósitos en cuentas corrientes bancarias, el rechazo por los bancos de cheques previamente depositados, el endoso de cheques en cartera, los pagos, ¿sí?, efectuados mediante la entrega de efectivo o de cheques propios, las transferencias de fondos entre cuentas bancarias, colocaciones temporarias de fondos y los resultados que ellas producen, las autorizaciones para girar en descubierto y el sobrante y faltante de efectivo. Tengan presente que para cada una de estas situaciones vamos a estudiar la situación en sí, en qué consiste, los comprobantes o la documentación respaldatoria que va a tener presente la contabilidad para poder efectuar su registración, el reconocimiento contable, es decir, cuándo deben registrarse efectivamente, y la medición contable. Para cada uno de los hechos tienen que tener absolutamente claro todos estos conceptos, ¿sí?, para cada una de estas circunstancias, o bueno, hechos o situaciones o que se presentan y que involucran el tratamiento del efectivo y de los fondos. Cuando hablamos de cobranzas, nos referimos al flujo positivo de el efectivo y equivalentes. Bueno, entonces se refiere a las entradas de dinero o de efectivo o de cheques de depósito inmediato. Obviamente las cobranzas, cuando se van a presentar en una venta al contado, ¿sí?, como lo más rápido que se pueden imaginar ustedes es cuando se vende al contado, se coincide, digamos, hay una variación, en ese caso una variación patrimonial modificativa, porque se reconoce el ingreso y se reconoce el ingreso, me refiero a la cuenta de resultado, y aumenta también una cuenta de activo, ¿sí?, porque aumenta la caja o banco o la cuenta que se utilice que refleje el efectivo o la situación concreta. O también las cobranzas se producen en las situaciones en donde nuestros deudores cancelan obligaciones contraídas con anterioridad, que no necesariamente tengan que ver con una venta de mercaderías, sino una venta de cualquier otro bien de uso, o por cualquier otro concepto. Incluso hay cobranzas cuando se reciben préstamos o anticipos, ¿sí?, por distintos motivos, anticipos de clientes, por ejemplo. Una de las recomendaciones que se realizan es que para un mejor control interno sobre estos activos, utilizar, digamos, es recomendable que estos valores provenientes de cobranzas se depositen en cuentas bancarias. Entonces, utilizar esta, digamos, política de depositar todas las cobranzas para que luego los pagos que se realicen necesariamente requieran de la autorización de una persona que tenga la facultad y por ende se haga responsable de tal salida de fondos, y que requieran, por ejemplo, una emisión de cheques. O sea, si depositamos todo en las cuentas bancarias, sea, bueno, o en las cuentas corrientes bancarias, requiere una emisión de cheque, o si en una caja de ahorro o transferencias necesariamente. Muy bien, continuamos. Como les decía, tenemos que saber la documentación de respaldo de cada una de las situaciones. Bueno, obviamente la documentación de respaldo en esta situación o en este hecho o transacción, cobranzas, de las cobranzas, en esta entrada de efectivo de cheques, la documentación por excelencia va a ser el recibo emitido por la entidad. Un recibo que nosotros vamos a tener va a ser el ejemplar duplicado, ¿sí?
siempre los duplicados los recibos emitidos. Obviamente que hay excepciones en el sentido de que, bueno, que no se requieran emitir recibos, como el caso de la venta al contado con la emisión en los comercios donde tienen los controladores fiscales y se emiten tickets, entonces vale el ticket como constancia de pago, pero además, incluso también la factura puede ser respaldo de la cobranza. Y hay otros casos como los pagos depositados directamente, o sea, nuestros clientes depositan en cuentas corrientes de la entidad y entonces en ese caso vamos a tener, bueno, puede ser una copia de la boleta de depósito o un ticket emitido por el banco, ¿sí? Pero necesariamente debería emitirse un recibo contra la recepción de esa documentación. O sea que en todos los casos las cobranzas van a tener un recibo en primer lugar, de la entidad receptora de los fondos. Ahora, sí, ya tenganse en cuenta, digamos, las excepciones, la primera, el punto 1, digamos, como excepción en el caso de que se presenten ventas al contado. Bien, el reconocimiento de las ventas, de las cobranzas, perdón, deben ser contabilizadas tan pronto como ocurran, y puede ocurrir una demora en el caso de los depósitos que realizan los deudores en las cuentas corrientes de la entidad. Bueno, eso obviamente lo vamos a ver más adelante, pero puede que existan demoras y obviamente en cuanto impacten en nuestra cuenta o si tenemos la documentación respaldatoria, podemos registrar esas cobranzas. Pero sí, puede ser que el ente espere hasta que impacte en su cuenta bancaria y recién considere la registración contable. La medición contable de los activos ingresados con motivo de una cobranza no van a resultar ningún tipo de problema porque en general no, sino porque siempre se evalúan a su valor nominal, en todos los casos, ¿sí? Para los movimientos de efectivo. Ahora, ojo, si se trata de moneda extranjera recibida, nosotros cuando tengamos que registrar el ingreso en moneda extranjera, una cobranza con moneda extranjera, el importe que vamos a registrar en nuestra contabilidad tiene que ser en moneda de curso legal y obviamente va a ser el valor de la moneda extranjera a su tipo de cambio o al tipo de cambio de la fecha de la cobranza. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para registrar una cobranza? Siempre el importe recibido, obviamente cuánto estamos cobrando, que va a incrementar nuestras disponibilidades. Si lo ingresado va a ser depositado, en cuyo caso debe utilizarse una cuenta específica para determinar el control, si esa es la intención del ente, y por supuesto los conceptos a los que corresponden las cobranzas. Si se trata de una venta, o sea, si son por ventas, es por una venta al contado, es por una cobranza, un crédito, obviamente eso determinará qué cuentas de activos vamos a utilizar en la registración contable para disminuir el activo, o sea, va a haber un movimiento permutativo, en primer lugar, si se cobra un crédito. Si hubiera, ya recordemos, si fuera una venta de contado, se reconoce la cuenta de resultados de ventas, pero en este caso, o en los casos en que se cobre algo, un crédito anteriormente contraído por nuestros deudores, entonces hay que utilizar una cuenta de activo que disminuya y aumenta, por otro lado, nuestras disponibilidades, sea caja, efectivo, cobranza a depositar, banco. ¿Sí? ¿Se entiende? También hay que tener en cuenta las deducciones, ¿sí? Las deducciones que pueden haber incidido sobre el importe cobrado, si cobramos por adelantado importes de facturas que incluyen intereses, obviamente debe emitirse, además del recibo, la nota de crédito por los intereses no devengados, ¿sí? Bueno, el siguiente tema es el depósito, o son los depósitos en cuentas bancarias. Los depósitos de cheques, de efectivo de cheques, implican un cambio de un activo por otro activo de igual valor. Y con, digamos, la siguiente consideración: cuando el empleo efectivo depositado está sujeto a alguna deducción o algún gravamen, obviamente la disponibilidad es menor, porque el saldo disponible en nuestra cuenta bancaria es menor. Y ahí
está mencionado el ejemplo del impuesto a los débitos y créditos bancarios. La documentación de respaldo de un depósito, y vamos a tener como respaldo el recibo entregado por el banco, o el ticket emitido por el banco del depósito, si es en efectivo, una boleta de depósito si depositamos un cheque con todos los datos del cheque y el sello del banco en donde depositemos, o sea, nuestro banco, y un comprobante emitido, o puede ser también, perdón, un comprobante que sea emitido por las máquinas receptoras, las terminales que hay a disposición en cada una de las entidades bancarias, que hoy por hoy se utilizan primordialmente esas para determinados montos, y cuando los montos superan un determinado importe, entonces, o son superiores a determinado importe que indica la entidad bancaria o el Banco Central, entonces se tramitan a través de los cajeros humanos. Bueno, ¿cuándo se reconocen estos depósitos? Siempre se van a reconocer en el momento en el que se efectúan. Y ojo que acá nos vamos a encontrar con algunas diferencias, porque la empresa siempre va a reconocer o va a contabilizar el momento en que efectúa el depósito. Sin embargo, puede haber diferencias temporales porque en cuanto a que se concrete el depósito en la cuenta bancaria en cuestión. O sea, el banco va a registrar en realidad la entrada de esas disponibilidades, va a acreditar, diríamos, en nuestra cuenta, en el momento en que va a contabilizar en el momento que se acrediten en nuestra cuenta bancaria. Y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer las conciliaciones bancarias, que vamos a ver específicamente en uno de los trabajos prácticos. Bueno, por eso, cuando los cheques son de terceros o de otros bancos, ¿sí?, las acreditaciones suelen demorar 24, 48, 72 horas. Algunos recomiendan hacer una registración que permita, o sea, utilizar cuentas que permitan identificar cuántos cheques, los cheques de 24 horas que tenemos depositados, los de 48, etc. Y otra recomendación sería, para llevar un control de los cheques de terceros recibidos y depositados, es una planilla simple donde se tenga el detalle de todos los cheques que han sido recibidos y han sido depositados, y su vencimiento, con todos los datos, ¿no? Importe, vencimiento, número de cheque, banco girado, cliente, etc. Una de las situaciones que se nos va... perdón, la medición contable. La medición contable de los depósitos, y lógicamente vamos a tener presente que va a ser siempre su valor nominal. Cuando hablemos de depósitos en moneda extranjera, lo mismo, o sea, nuestra contabilidad vamos a registrar en la moneda de curso legal, por lo tanto vamos a convertir ese depósito en moneda extranjera al tipo de cambio vigente. La registración, y bueno, obviamente es un movimiento permutativo, es decir, un activo por otro activo, y reconocer los actos si corresponden. Entonces, para su registro deben debitarse las cuentas representativas de los saldos, banco cuenta corriente o banco caja de ahorro, y las cuentas de acreditar van a ser cobranzas, depositar, clientes o, no sé, efectivo, ¿sí? Una de las situaciones, como les decía antes de hablar de la medición y de la registración, que se nos presenta es el rechazo de los cheques depositados. ¿Y qué efecto patrimonial producen? Nos preguntaríamos. Porque, bueno, está bien, recibimos como medio de pago un cheque, ¿sí? Y resulta que depositamos en nuestra cuenta bancaria, pero por X circunstancias el banco nos rechaza o nos indica que hubo un rechazo de ese cheque depositado. Entonces, en ese caso, renace para la entidad, o sea, para nosotros, renace el crédito que teníamos con nuestro cliente, con el cliente que nos entregó ese cheque. ¿Por qué puede ser rechazado un cheque? Y porque la cuenta corriente del librador fue cerrada con anterioridad, o porque haya en la cuenta disponibilidad, o sea, menos dinero del que se necesita para cancelar el cheque o para pagar el cheque, o porque la firma del cheque no está autorizada, ¿sí?, o es diferente a la que está registrada en el banco, o porque el cheque en general tiene defectos formales. Y bueno, obviamente esto genera el renacimiento de un crédito, y genera también gastos,
¿sí? No sirvió como medio de pago. Y genera gastos. Y esos gastos pueden ser absorbidos por la entidad, o sea, o pueden ser, o los podemos imputar a la cuenta del cliente, es decir, no los asumimos nosotros, sino que nuestro cliente se hace cargo o nos reintegra ese gasto que nos cobra nuestro banco, ¿sí? Entonces, el reconocimiento en este caso de esta situación de los rechazos siempre deben registrarse tan pronto como se conocen. Y deben reconocerse los gastos que incluyen el rechazo, pero como les dije, puede darse la posibilidad de que se los reconozca los gastos y los vamos a observar si esa es la política, o directamente se los hagan con cargo al cliente. Es decir, en definitiva, se aumente la cuenta de nuestro cliente, la deuda de nuestro cliente para con nosotros, porque corra con dicho gasto el cliente. Hacer un gasto para el cliente, ¿sí? La medición contable de los cheques, y bueno, se miden a su importe nominal. El importe a recuperar será ese importe más los costos inherentes al rechazo que se esperan recuperar. ¿Sí? Recuerden eso, más los costos del rechazo que se esperan recuperar. La registración, para controlar correctamente los cheques rechazados, conviene emplear una cuenta específica del activo, cheques rechazados o deudores por cheques rechazados, y los saldos de esta cuenta deberían corresponder con el total de cheques rechazados por los bancos que están pendientes de devolución, ¿sí? Los gastos cargados por los bancos deberían cargarse a una cuenta de resultados si van a ser absorbidos como ente, como recién les dije, o a una cuenta de activos, clientes por ejemplo, si va a cargarse a la cuenta del cliente.